Es un gran gusto darles la bienvenida a todas y todos a esta iniciativa que este año la vamos a dedicar al tema, la hemos estado dedicando al tema de realidad y ficción, y que lo hemos bautizado pues con este oxímoron de realidades ficticias. Y para ponerlo en contexto, este año de contexto público, digamos, este año el tema de contexto público siendo realidades ficticias, lo que esconde detrás de esa expresión es una manera de interpelar a la autoridad, una manera de preguntar quién define lo que es cierto, quién define lo que es falso, quién define lo que es real, quién define lo que es ficción. Y si uno quiere, pues lo puede llevar tan atrás como uno desee, pero a mí siempre me gusta mucho recordar una frase de Nietzsche, del último Nietzsche, en que decía: a aquellos que dicen que solamente hay hechos, yo les digo, no señores, no hay hechos, solo hay interpretaciones. Bueno, pues sobre ese problema de las interpretaciones, sobre los desafíos que pone y la angustia que genera la incertidumbre. Hablábamos ahora, le comentaba a Jaime, que en algunas ocasiones hemos tenido pues unas expresiones muy interesantes de una cierta angustia, porque la incertidumbre, por supuesto, genera sensación de abismo. Entonces es cómo aceptar la incertidumbre y vivir tranquilo a pesar de la angustia que pueda generar. Y más bien aceptar que la certidumbre es una ilusión de pronto. Hemos tenido a lo largo de estos meses, desde que empezamos, temas muy distintos, también lo digo, un poco para ver el amplio espectro de lo que es contexto público. Aquí hemos hablado de publicidad política, hemos hablado de arte, estuvo la maestra Beatriz González acompañándonos hace un tiempo en una interpelación con Jorge Mario Múnera, y que llamábamos, yo creo que muy acertadamente, digo yo no me lo inventé, se lo inventó Juan Ignacio, me gustó mucho, hasta que lo llamamos del óleo al Photoshop. Y bueno, nos habló de la falsificación de algunas de las miniaturas de Spinoza en el siglo XIX. Pero también tuvimos aquí a Eduardo Arias, que estuvo hablando sobre realidad y ficción en el fútbol. Hemos tenido también exposiciones o presentaciones sobre música y sobre lo que significa grabar en un estudio, y si eso que se grabó realmente es lo que alguna vez se oyó o no se oyó, o lo que uno oye en su casa probablemente nunca se produjo por un instrumento, sino por la intermediación de lo que sucede dentro del estudio. Y hoy tengo el grandísimo placer, el grandísimo honor, la gran felicidad, y lo digo con esa expresión también emotiva, porque es un amigo, un muy buen amigo, a quien nos ha aceptado venir a hablar. Yo creo, Jaime, que por el número de personas que estás aquí viendo, no va a ser necesario presentarte, creo que tienes más que públicos, fans, pero en todo caso voy a decir un par de cosas, digamos, muy generales del profesor Jaime Borja. Jaime es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de México. Se desempeña como profesor del Departamento de Historia, profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes,
Y la producción intelectual de Jaime pues es muy impresionante, no solamente por lo prolífico, sino además por la importancia que han tenido algunos o sus libros. Uno de los últimos rostros y rastros del demonio en el nuevo reino de Granada, indios, negros, judíos, mujeres y otras huestes de Satanás. Hay un libro particularmente importante por su reconocimiento, además de la importancia en su contribución, la construcción del idólatra y escritura de la historia en una crónica del siglo XVI que recibió la mención de honor del premio Alejandro Ángel Escobar. Y actualmente está investigando sobre representaciones de la pintura colonial neogranadina, como resultado de lo cual hay ya varios artículos, entre ellos Cuerpos barrocos y vidas ejemplares, la teatralidad y la autobiografía. Y bueno, pues tenemos el gusto de tenerlo hoy acá con un título muy provocador, pero al mismo tiempo también un título que se inserta perfectamente en el espíritu de lo que queremos hacer, que como le decía Jaime hace un momento, es que todos salgan o salgamos más confundidos de lo que hayan llegado. Si eso no se logró, entonces pues han perdido la plata de la boleta. Yo le doy la palabra a Jaime y le reitero mi gratitud y mi felicidad de tenerlo acá, y entonces me voy a pasar ahí para escucharlo. Buenas tardes, gracias Alexis por la presentación, Juan también por la invitación, igual que Alexis. Y lo que quiero en este espacio de tiempo es hacerles una presentación sobre estos problemas de la interacción que hay entre la pintura y la literatura, y me quiero mover básicamente en el espacio colonial americano. De hecho, he seleccionado unas imágenes coloniales en América, peruanas, mexicanas, bolivianas, neogranadinas, norteamericanas, Estados Unidos actualmente, para establecerles un poco esta relación interesante de cómo se va creando la relación con la realidad a partir de las lecturas de lo que en la colonia se denomina literatura, que es diferente un poco al concepto que tenemos modernamente de literatura. Litera es gramática, ¿no? Ya ahorita les voy a explicar un poquitico ese contexto, y va a tener una relación muy fuerte con la producción visual, con la pintura. Con esto quiero mostrarles la forma como se establecen vínculos, y esto no solamente cómo se establecen vínculos, sino cómo nos van generando una creación de la realidad actualmente, es decir, cómo lo que creemos que es la historia, cómo lo que creemos que son las creencias, muchas veces son articulaciones de capas y capas y capas de interpretaciones sobre interpretaciones. Y esto me permite también mostrarles tres grandes sectores que es donde me quiero mover en esta conferencia. Uno primero es la literatura en el sentido estricto colonial, que va a ser la Biblia y sus entornos, que va a generar la mayor parte de la producción visual durante casi 4 siglos en América. En segundo lugar, quiero mostrarles la literatura edificante, que es tal vez el segundo gran bloque de producción narrativa literaria, que tenía objetivos culturales y políticos muy definidos, sobre todo crear sujetos, crear formas de comportamiento, es decir, como lo voy a decir ahora, son los modos son los medios masivos de comunicación de la época. Y finalmente quiero hacer relación a los textos de historia, a las crónicas, y la forma como ellos, como textos literarios, también construyen unas condiciones de subjetividad. Entonces, en este sentido, quiero partir de 4 elementos importantes que me permiten contextualizar el problema. En primer lugar, cuando hablamos de América colonial, estamos hablando de una producción visual y narrada que está relacionada con la consolidación de sus espacios culturales. Muy tempranamente, a mediados del siglo XVI, ya comenzamos a ver imprentas en América. A Nueva Granada se va a tardar un par de siglos más,
pero para 1550 ya hay imprentas en México y en Lima y se están produciendo textos en México y en Lima. Y aunque no hubiese imprenta, hay una importación frecuente, constante, y de circulación de libros y textos. Y en esto quiero decir, hay una concretación, una consolidación de espacios culturales muy temprana. En segundo lugar, hay una relación estrecha que hoy día la separamos, a partir del siglo XIX se van a separar, pero hasta el siglo XVIII están unidos, y es la relación entre el discurso narrado y el discurso visual. Comparten el mismo horizonte, son tratados de la misma forma, tienen la misma experiencia, digamos, teórica. La retórica se encarga de articular los dos discursos, y por esto es importante tratar de la misma forma como tratamos una pintura, de la misma forma como se trata una novela, como se trata muchas veces un tratado, es decir, comparten el mismo espacio narrativo, y esto es lo que hace que haya una interacción muy fuerte entre lo uno y lo otro, y esto lo voy a ampliar un tricitico. En tercer lugar, hay un objetivo claro, y es crear individuos, es decir, a falta de medios de comunicación masivos, la aparición del texto, el texto no se lee solamente, el texto se lee en voz alta, y aunque estamos hablando de una sociedad que tiene más del 90% de personas no alfabetas, o analfabetas, la palabra no me gusta mucho, pero con poca lectura, la lectura se hace en voz alta, y esto hace que cualquier libro tenga una frecuencia de irradiación mucho más compleja de la que tenemos actualmente, porque el libro se hace para ser leído en voz alta. Entonces, en este sentido, hay una intención política, cultural, que es comenzar a conformar identidades, generar unas formas de comportamiento, que les voy a establecer algunos problemas, y esto tiene que ver con la forma como se difunden las imágenes a partir de ese objetivo de creación de elementos culturales. Ahora, para entrar en el tema, un elemento bien importante es tener en cuenta que cuando hablamos de imagen, les decía hace un momento, se trata de igual forma la imagen narrada que la imagen pintada. Hay unos artilugios retóricos que no me voy a detener ahora, que son básicamente la descripción. O sea, cuando uno describe, está tratando de ponerle una imagen a la persona a la que uno le está haciendo la descripción. Esto tiene todo un tratamiento retórico muy complejo, y en este sentido es casi lo mismo escribir una novela, describir un acontecimiento histórico, una crónica, o pintar. De hecho, todavía se emplea la expresión pintar con palabras, ¿no? Pintemos con palabras, y esto es lo que genera a partir del siglo XVI que la imagen narrada o visual tenga dos funciones, una pedagógica y el mover los sentimientos. Claro, detrás de esto está comunicar verdades dogmáticas en el caso de la pintura religiosa, o comunicar dogmáticas culturales en el caso de la historia. La historia se convierte también en una disciplina dogmática, moral, hasta su aparición como disciplina. Genera sentimientos de adoración, en este caso a Dios, una pintura de un purgatorio, una expresión compleja, pero se trata de mostrar una verdad dogmática, enseñar a la gente la práctica de la piedad y generar unos sentimientos de adoración a Dios. En este sentido, como les mencionaba al comienzo, la pintura se trata de la retórica, lo mismo que cualquier producción literaria. Cualquier producción literaria o visual tiene tres objetivos. Un objetivo grande, que es persuadir, generar una persuasión a través de tres objetivos: que enseñe, que deleite y que conmueva. Este es el objetivo tanto de las dos imágenes, y para esto hay toda una estructura retórica en donde básicamente la novela, la literatura en su conjunto, la poesía, la novela, la épica, pretende fundamentalmente mostrar vicios y virtudes. Yo creo que allí es donde podemos centrar nuestra lectura, igual que las pinturas, mostrar vicios y virtudes. Al mostrar vicios y virtudes, se pretende que las personas tomen una actitud o una condición moral. Ahora, aquí comienzo a mostrarles algunos ejemplos. Cuando hablo de que la imagen narrada y la literatura están tratadas desde la retórica, hay que ver algunos otros elementos, y es cómo se establece desde estructuras barrocas, en donde esa producción barroca, que es un término un poco complejo y amplio, pretende fundamentalmente distanciarse, o más bien se distancia del canon que fundó el siglo XIX sobre qué es la literatura. Por eso les decía hace un momento que aquí hay que establecer una relación, un canon mucho más amplio,
porque litera o gramática, letra en latín o gramos en griego, es exactamente lo mismo, y hace relación a un conjunto de géneros que fundamentalmente son tratamiento de la verdad. Entonces le pondría dos características para no enredar mucho las cosas por hoy, y es, primero, la literatura y la pintura tratan la ficción, fundamentalmente. Es el siglo XIX el que va a separar la ficción de la verdad. Es decir, una pintura o una narración literaria trata fundamentalmente de instaurar una relación de ficcionalización frente a la realidad. Esa es una característica. Y la segunda característica es que por literatura estamos entendiendo cualquier cosa que sea tratada con géneros que hacen parte de la gramática. La épica, la novela corta, la poesía, la poética, la épica, todos son géneros literarios. En este caso, por literatura entenderíamos los diferentes géneros que se encuentran en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hasta la narración histórica o la narración de vidas ejemplares. Son formas de hacer narración literaria. Y ellas construyen, a partir de ellas se construye la relación con lo visual. Ahí tienen 4 ejemplos neogranadinos. De hecho, el que está aquí es uno de los incunables neogranadinos, el septenario. Los otros son, los escogí intencionalmente, vidas la primera es una laica del siglo XVII que va a generar también unos montajes visuales bien importantes. Un tratado de vidas ejemplares, que es uno de los géneros literarios más importantes durante la colonia. Ahora, para comenzar, entonces les decía, voy a hablar de 3 grandes espacios. El primero va a ser sobre la Biblia, el segundo va a ser la literatura edificante y el tercero las narraciones históricas, como por tomar 3 ejemplos. Hay un elemento bien interesante, y es que toda producción, más o menos el 92% de la producción visual que hay en América colonial es tema religioso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sociedad sacralizada, una sociedad en donde no cabe la posibilidad de la duda, y esto quiere decir que es una sociedad donde básicamente no hay ateos, porque la creencia en Dios es el principio que no puede ser dudado. Esto lo pongo de presente para poder entender por qué la mayor parte de la producción visual tiene que ver con temas religiosos. Pero aunque haya un tema religioso, detrás de esta relación entre la narración visual y la narración pictórica, la narración narrada, perdón, y la narración pictórica, existe un conjunto de ficcionalizaciones del texto narrado. Quiero comenzar con esta imagen. Está aquí en el banco, aquí en la colección del museo, y es interesante porque ahí tenemos una pintura de hecho gran formato. Aquí está el texto bíblico. Toda pintura religiosa está inspirada en un texto escrito, toda, íntegra, no hay ninguna que no tenga un sustento escrito. Les voy a mostrar unos ejemplitos, no me voy a detener mucho en esto porque es mucho el tema que habría que hablar en esto. El Evangelio de Lucas es el único que hace esta descripción, y lo que hace la pintura es historiar esa historia narrada. Por ejemplo, esta pintura es interesante porque tiene 3 momentos, no es una sola escena, son 3 momentos. El primer momento es el nacimiento del niño, el segundo momento son los ángeles que se encuentran arriba, donde sacan el texto bíblico. Luego pasa a los ángeles que están a la izquierda, y le dicen, el niño nació, vamos a avisarle a los pastores. Está señalando hacia afuera, y luego entran los pastores a adorar al niño Jesús. Es una narración historiada, y esto es el conjunto de la narración visual. No solamente son imágenes, sino en una imagen hay generalmente toda una narración que está basada sobre este pequeño texto. Claro, si yo agarro los montones de pinturas que se han producido sobre la adoración de los pastores, ahí es donde comenzamos a ver los procesos de ficcionalización. Aquí cabría, por ejemplo, ver los símbolos que tienen que ver con el burro como la obstinación de los judíos, el huevo como símbolo de la resurrección, pero esa ficcionalización cambia con respecto a Quito o cambia con respecto a México. Esta pintura es neogranadina, tiene elementos muy particulares neogranadinos. Entonces fíjense que hay una interacción, no hay ninguna escena religiosa que no esté basada sobre un pequeñísimo texto bíblico. Segundo ejemplo, el texto bíblico dice, se le aparece el ángel a San José, dice que Herodes quiere matar a los niños,
y el texto simplemente tiene estas pocas palabras. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Esto genera el tema más representado en América. Hay miles y miles de pinturas con montones de variaciones en donde ya entra a funcionar el proceso de ficcionalización frente a un pequeño texto que inspira esta idea de la huida. Y con la huida hay un montón de subtemas: el descanso, la Virgen de la Leche, la Virgen de la Palmera, montones de elementos que generan una imaginación al respecto, una imaginación en donde incluso se está incluyendo elementos que son culturales a la sociedad que está pensando este tipo de elementos. Por ejemplo, esta pintura chilena. Y detrás de esta pintura hay toda una forma de imaginar la naturaleza chilena. Cuando uno toma las huidas, que casi siempre tienen como un espacio natural, las mexicanas cambian las matas con unos valores simbólicos distintos, ya no utilizan palmeras sino árboles regionales. Es decir, hay toda una ficcionalización de la escena bíblica, que es simplemente esta frase. Claro, hay grabados que respaldan esto, pero hay una riqueza narrativa que es completamente distinto a lo que se está pintando en Chile, lo que se está pintando en el Reino del Perú o aquí en la Nueva Granada. E incluso vamos a encontrar, por ejemplo, fíjense en esta pintura, el niño va enchumbao, que es una práctica indígena. Y claro, uno comienza a buscarle detalle a las alpargatas de la Virgen o de los canastos de San José, que tiene que ver con toda la ficcionalización. Es decir, hasta una escena religiosa, por más dogmática que sea, permite la posibilidad de generar todo un proceso de imaginación alrededor de ella. La estera que lleva el ángel debajo del brazo, etc. No me puedo entretener mucho con esto, pero es importante. Lo mismo, un tercer ejemplo que también creo que es muy particular, porque allí nos induce a otro problema de ficcionalización mucho más particular, del cual voy a ampliar ahora, y es, por ejemplo, la figura desconocida de San José. San José no tiene historia en el Nuevo Testamento, se menciona con relación a momentos de la vida de Jesús, pero en ningún momento se menciona la vida de él. Es bien interesante porque la figura de José comienza a emerger, y esto es ahí donde estamos hablando de una ficcionalización de lo bíblico. No hay ninguna descripción de San José en el Nuevo Testamento. Aparece en algunos momentos, pero lo que es interesante es que es en este momento cuando comienza a aparecer la idea de la paternidad moderna. No crean que los sentimientos son universales. Antes del siglo XVII no hay familia nuclear, no hay culto, no hay la idea de una paternidad como la tenemos actualmente. Antes del siglo XVII no hay infancia, no hay culto, llamémoslo culto, cuidado de los niños. Todos estos son fenómenos del siglo XVII y comienzan a aparecer primero visualmente en relación a muy pequeñitos fragmentos, y aquí donde estamos hablando de un proceso de invención ficcional, donde San José, digamos 100 años antes, a finales del siglo XV, se le presenta como un hombre viejo, muy viejo, anciano, que se casa con una niña de 15, 16 años, que es la Virgen María, pero cuando comienza a aparecer la idea del padre moderno, de hecho incluso desaparece la idea del cura medieval para aparecer la idea del padre, el sacerdote que se le llama padre, y es esta imagen. San José de un momento a otro se rejuvenece y comienza a aparecer San José con el niño. ¿Por qué? Porque está comenzando a aparecer la idea moderna de la paternidad, cosa que no existe del siglo XVI para atrás. Claro, y esto cuestiona también el problema de la familia nuclear compuesta por papá, mamá y niño, está inspirada, ficcionalizada a partir de la idea de la Sagrada Familia de Nazaret. La familia medieval es extendida, hay montones de formas de hacer familia, las polinucleales, las de línea paterna, línea materna, pero lo que es una realidad hasta el siglo XVI, que el niño nace, incluso aquí en Bogotá, estas casas de la Candelaria son muy grandes, porque ahí no vivía una familia nuclear, sino una familia extendida. Papá, mamá, tíos, sobrinos, tías. El niño nace, pasa al núcleo familiar y cualquier mujer es madre, cualquier hombre es padre. La relación filial biológica es un fenómeno relativamente moderno. Entonces fíjense que estas imágenes, por más religiosas que sean, nos permiten construir todo el proceso, y claro, todo el proceso cultural de cómo se puede ficcionalizar a partir
de, comillas, una verdad dogmática. San José, de hecho, es un proceso de espiritualidad, es una figura, ustedes no van a encontrar prácticamente ninguna imagen medieval de San José, es una figura completamente inexistente en la tradición católica, se rescata, aparece en el siglo XVI y pareciera que fuera de toda la vida. No, es un proceso de ficcionalización, es una realidad que se crea para darle sustento a un fenómeno cultural que está comenzando a emerger en este momento, que es la paternidad, repito, incluso la familia, la familia nuclear compuesta por la madre, padre e hijo. Y esto, por ejemplo, no tiene relato bíblico, pero es interesante también cómo a partir de un brevísimo fragmento en algún evangelio del Nuevo Testamento se recrea, y con esto incluso podemos recrear la vida cotidiana colonial, los tipos de cocina, que simplemente son olletas en un fogón, los animales que se encuentran, digamos, la domesticación de ciertos animales, instrumentos de trabajo, es decir, se ficcionaliza, claro, tampoco como, ese es otro problema que lo dejo planteado, pero es también interesante ver que estas son sociedades que aún no tienen conciencia histórica, entonces no pueden pensar un pasado diferente a lo que son ellos en ese momento. Luego todos los objetos que pueden decorar la vida o la casa colonial son aquellos objetos que decoraron en antaño la casa de la familia de Nazaret. Y volvemos otra vez sobre el problema de ficcionalización. Ahí tenemos incluso oficios coloniales como los obrajes, etc. Nos podemos detener mucho tiempo en cada una de estas imágenes, pero es interesante ver este problema. Incluso este último ejemplo que no lo podemos dejar por fuera, que son los temas de la pasión. Cualquier pintura de la pasión tiene un respaldo bíblico. Ahí les pongo un caso. Estas 4 líneas generan miles y miles y miles de pinturas. Si ustedes agarran crucifixiones, todas van a ser diferentes por los elementos que están incorporados en ellas. Es decir, por más dogma, hay procesos de posibilidades de ver múltiples alternativas en la forma como una sociedad establece sus vínculos con ese pasado. Allí podemos encontrar diálogos, hay unas cosas mucho más complejas que no me voy a meter hoy con ellas, pero en estas pinturas prácticamente son como, no lo voy a hacer la aserción contemporánea, pero estos son pinturas que funcionan prácticamente como una caricatura contemporánea. Cada gesto, que María Magdalena tenga los brazos abiertos, los brazos al pecho, son lenguajes que cualquier persona colonial entiende, como si le salieran globitos y hubiese un diálogo entre todos los personajes que están participando en esta escena. Y con esto, no solamente la Biblia, simplemente quiero plantear el problema, hay montones de temas apócrifos que salen de los libros apócrifos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De la comunidad cristiana, que libros que no se les reconoce canonicidad. Ustedes sabrán que hay alrededor, hoy día conocemos más de 64 evangelios apócrifos escritos en la época del Jesús histórico, de los cuales a 4 se les reconoce canonicidad, que son los que tenemos, los que están actualmente en el Nuevo Testamento, pero los otros 50 y pico sirvieron para generar imágenes. Este, por ejemplo, es muy bonito, es hasta tierno, Los primeros pasos del niño Jesús, una pintura peruana, donde también se ficcionaliza ese carácter humano de Jesús, o el tradicional tema del niño de la espina, una peruana y la otra boliviana. Aquí en el Nuevo Reino de Granada hay un desarrollo bastante fuerte de este niño de la espina. De hecho, es una espiritualidad largamente jesuita. El tema que les mencionaba hace un rato, por ejemplo, aquí hay toda una ficción, una cosa muy particular. El sacramento del matrimonio es el último sacramento en ser sacramentalizado, aparece hasta el siglo XIII, hasta el año 1215, antes no hay matrimonio católico, el matrimonio siempre es civil o por derecho romano, pero lo reglamenta el Concilio de Trento a mediados de 1565, y aquí se vuelve una realidad hasta 1760 y algo, con las pragmáticas sanciones de Carlos III. Pero para que haya esa realidad hay que generar una ficción, y este es uno de los principales temas apócrifos, que es el desposorio de José y María, que no está en la Biblia, no está en el Nuevo Testamento. Se genera una ficción alrededor de la importancia del matrimonio. ¿Para qué? Para que la gente se case. La realidad colonial es que nadie se casaba.
De hecho, paradójicamente, la colonia es una sociedad mucho más libre de alguna forma que esta sociedad contemporánea. Por los padrones sabemos que aquí en Bogotá, por ejemplo, menos del 40% de las parejas estaban casadas por la iglesia. Entonces, esta sociedad está llena de madres solteras, viudas, madres cabeza de hogar, como lo llamaríamos hoy día, porque aquí lo que se trata es de generar la idea del matrimonio sin que ello necesariamente sea una realidad. Y esto es un tema completamente del siglo XVII, no existe antes, y está tomado de los textos apócrifos donde narran el desposorio. En segundo lugar, quiero hablar de literatura edificante. Creo que esto les da una idea de esta literatura bíblica. Y el segundo tema es esta literatura edificante. Parto de un ejemplo neogranadino. Claro, a nosotros nos puede sonar hoy día aburrido esto de la literatura edificante, pero esto es lo que la gente leía en su época, las vidas ejemplares. Vidas ejemplares son aquellos textos que se escriben tras la muerte de una persona en olor de santidad. Es decir, la tradición católica afirma que una persona cuando muere y ha sido santa, el cuerpo no se pudre, sino huele rico. Ese es el olor de santidad. Ella es uno de los casos, una monja que vivió aquí en Bogotá, Gertrudis de Santa Inés, muere en 1730, y es curioso que ahí parecería una mujer relativamente joven, pero murió a los 65 años. Su vida ejemplar, que es este texto que se publicó de autor neogranadina, pero se publicó en Madrid en 1730, dice que ella murió de más de 65 años. Tuvo fama de santa, les cuento brevemente la historia, porque convivió con el demonio adentro de ella durante más de 40 años. Entonces es muy interesante porque botaba a los confesores por el pozo, agarraba a las otras monjas a totazos contra las paredes, pero ella siempre estaba luchando en contra del demonio que estaba posesa. A su muerte, Dios la beneficia con la juventud de su rostro. Ahí donde volvemos a hablar de esa interacción. Claro, además esto es parte de la idea del jardín florido, que es la rosa de Lima, la azucena de Quito, ella es el lirio de Bogotá. Entonces tiene toda una idea de las flores de santidad, que es uno de los temas literarios barrocos más importantes, los Santoro. Y con esto quiero iniciar un poco esta idea de cómo esta pintura está relacionada con lo que está narrando el libro sobre la vida de esta monja, donde se matiza, donde se materializa la narración de las virtudes en las flores. De las cientos de flores, el hecho de escoger unas cuantas está hablando de las virtudes de la monja. Observen esta segunda pintura de ella, que es la misma monja, pero con rostro distinto. Es una sociedad donde el cuerpo también es parte de esa ficción. El cuerpo revela, es una condición del alma, no un estado físico. Luego, los retratos de cualquier virrey o de una monja coronada no está hablando de cómo es la persona en la realidad, sino esa persona, qué virtudes la adornan. Y esas virtudes se reflejan en la forma como tiene el rostro, la forma de la nariz, el tipo de cejas, la condición de los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, con esto estoy diciendo hay unos procesos muy complejos donde las cosas no son lo que aparentan ser, y más dentro de esta tradición barroca que ve el mundo como desengaño. O sea, los sentidos se engañan, la única forma de poder ver más allá del engaño sensitivo es viendo lo que está atrás de los sentidos. Ahí es donde otra vez donde confluye la literatura. Ahora les muestro otros ejemplos con ese tipo de narración. Otro ejemplo, este está aquí en el banco de hecho, está Francisca Josefa de Castillo. Arriba se encuentran los sentidos, que es, digamos, si lo comparamos, esta pintura es un muy buen resumen visual del libro de Josefa de Castillo, Los afectos espirituales y su vida. De hecho, también está aquí en el banco el texto. Está en la exposición en la sala de tiempos modernos. Es un buen resumen, o sea, no se puede separar la producción de casi ninguna fuente visual de una fuente escrita y fundamental literaria. Y el texto de Juana María de San Esteban, otra famosa monja
también donde la pintura, podríamos jugar mucho con la interpretación de estas dos, pero simplemente quiero mostrarles esa interacción. Pero el problema no se agota en las vidas ejemplares, sino está en elementos mucho más complejos. Uno de los libros más editados durante el siglo XVI, XVII y XVIII fue La mística ciudad de Dios, de María de Jesús de Agreda, que fue monja confesora, no me acuerdo si de Felipe II, creo que fue Felipe II, Felipe III, famosa monja de santidad, pero un simple texto, comienza a generar este tipo de representaciones que son objetos devocionales. Con estos ejemplos les quería indicar lo siguiente: hay una serie de tecnologías para leer las imágenes, tanto las visuales y las narradas, en donde básicamente cualquier producción literaria lo que busca es mover los sentimientos de las personas. Por eso hablaba de retórica al comienzo, y esto implica que la persona, el espectador, al leer, o al oír más bien, porque no se lee sino se oye, o al ver una producción, una pintura o un relato, se apropie de ese texto para que le cambie la vida. Es decir, toda producción literaria tiene, como la pintura, una función de carácter emocional, donde se busca una conformación afectiva. Una de las formas más importantes es la composición del lugar, que es un invento ignaciano, San Ignacio de Loyola, pero rápidamente sale del espacio jesuita y se convierte en una técnica de representación visual para toda la pintura a lo largo y ancho de América. ¿Qué trata esto? Es el nacimiento finalmente de la conciencia de una primera modernidad, porque es la conciencia sobre el uso de los sentidos. Ya les voy a mostrar el ejemplo. Se trata de crear una emoción guardada en la memoria, a partir de la relación afectiva, ya no colectiva, sino individual, que el sujeto tiene con el objeto que está oyendo, la literatura, o lo que se oye. Esto es lo que se va a llamar en la teología de la época mover las almas a lágrimas. Un texto de Ignacio, bastante conocido, de Ignacio de Loyola, que es el que va a generar todas estas impresiones, es En los ejercicios espirituales, cuando él trata, esto es lo que se va a llamar la composición del lugar, es componer el lugar textualmente. Dice, si quieren pensar en el infierno, piensen en una caverna y luego compónganlo con los sentidos. Ver con la vista, la imaginación, los grandes fuegos y las ánimas como cuerpos ígneos, oír con las orejas, los llantos. Es decir, esto es individualizar, esto tiene un efecto absolutamente gigantesco. De hecho, esto en las narraciones, en esta escultura, hoy día se entiende como uno de los primeros textos modernos, porque está poniendo el efecto de individualizar los sentidos. No crean que siempre sentimos como sentimos ahora. La forma como sentimos actualmente es un efecto reciente. De hecho, observen que el siglo XVII es el siglo de la música, es el siglo de la gastronomía, es el siglo de todos los efectos que tienen que ver con lo sensitivo. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, ahí tengo un texto que no quiero alargar el asunto, pero este es de un autor neogranadino, 1746, que si lo leemos es exactamente esto, es poner en visualización la narración, en donde casi se siente al leer la narración inspirada en los ejercicios espirituales, esos usos de los sentidos de una forma, de una afectación bastante, y con preguntas que van guiando la meditación o la reflexión. En la pintura lo encontramos, una pintura neogranadina, este juicio final que está aquí en una iglesia de San Francisco, en donde la pintura contiene todos esos elementos que he mencionado. Es decir, estas pinturas no son objetos estéticos, artísticos, sino que están argumentados desde una tradición literaria y que pretenden que el sujeto sienta, vea, tenga efectos de sonido, de luces, de acción en el momento en que se contempla. Esto es la meditación y la complejidad de la meditación. Entonces, aquí el asunto, por ejemplo, en esta pintura, no la voy a explicar porque es una pintura muy compleja. La idea es que el sujeto, cuando se paraba frente a ella, no estaba viendo un objeto estético, sino un objeto que estaba relacionado con un mundo de lecturas y de predicación, pongámoslo, de literatura oral, que es el sermón, que no lo he mencionado, pero es una literatura muy importante, tal vez la más importante para los siglos XVII y XVIII en el Nuevo Reino de Granada.
Claro, esta pintura influye en sentir, o sea, estas pinturas tenían efectos en los sentidos. Entonces la persona cuando la ve, huele, oye y está sintiendo. Y tiene, incluso, si les agrego una cosita que siempre me gusta mencionarla porque es una maravilla, esto también se comporta como un mapa de Bogotá, es una cartografía urbana. La carrera séptima, la calle Real, la Virgen tiene su pecho al aire, lo tiene afuera, se lo apunta al costado de Cristo, espero que no me censuren en la exposición por decir eso, las que tratan de moda las censuras a evocaciones religiosas, porque es la relación entre sangre y leche, ¿no? La leche alimenta las virtudes, la sangre redime. Lo que quiero mencionar es el orden de los conventos a lo largo de la carrera séptima. Ahí está San Francisco en la 13, los dominicos en la 10, los agustinos en la sexta, los jesuitas, o sea, tiene todo un orden de acuerdo al plano de la ciudad. Y en los extremos, porque Bogotá estaba hecha como una cruz, oriente y occidente, los conventos femeninos, que es Santa Clara y Santa Inés, y los extramuros de la ciudad, San Juan de Dios y los capuchinos. Es un mapa maravilloso. Incluso hace poquito, cuando con apoyo del Banco de Hecho, cuando se restauró esta pintura, ahí está La Peña y Monserrate, que ya son iglesias coloniales. Ahí lo pueden ver en una puntica. Bueno, no alargo la historia, pero esto también muestra un poco cómo los escenarios religiosos también entran en un proceso de ficcionalización, de interpretación adecuada a la realidad en que el sujeto que está pintando lo está viendo. Por no alargar mucho, cualquier pintura tiene esta estructura como esta. Simplemente esta otra adoración de los pastores están los sentidos, el gusto, la música, el olor, la vista, el tacto. Todas las pinturas son representaciones táctiles, sirven para generar una relación con el sujeto. Y vámonos, por ejemplo, con otros Sanctorum. Si ustedes ven esta descripción, las pinturas de santos siempre se están tomando de alguna narración, ya sea de un Pro Sanctorum o de alguna narración teatral o alguna relación epigrámica, es decir, siempre hay una relación entre lo textual y lo pintado. Esta es una asunción mexicana, que es una interpretación a partir de uno de los textos más importantes de lecturas de santidad, como es el Pro Sanctorum de Rivadeneira. O ejemplos nuestros, neogranadinos, la biografía de Jerónima de Nava, donde ella, la visión que tiene una noche, como autobiografía, está relacionada con pinturas que había en su convento, ¿no? Entonces, si establecemos la relación, es bien interesante ver el tipo de propuestas. Y sobre esto se da básicamente todas las historias de los santos, que es el otro gran tema. Digamos, casi el 50% de la pintura americana son vidas de santos, y todas esas vidas de santos están inspiradas son una serie de Santa Bárbaras, están inspiradas precisamente en esta relación narrativa, en esta relación literaria. Claro, con una relación con el cuerpo muy fuerte, que hace parte de una tradición también narrada. Por ejemplo, esta está tomada de Santiago de la Vorágine, un autor medieval del siglo XIII que tiene circulación en el Reino de Granada. Y con esto, lo que mencionaba al comienzo de la sesión de esta conferencia, y es que todos estos objetos pretenden enseñarle a la gente a que se comporten. ¿Qué transmiten las pinturas? Enseñanzas de qué hacer con el cuerpo. Por eso es tan frecuente la idea de la mortificación. Pues, ¿qué se toma de los santos? La idea de la mortificación. Y la mortificación no está dirigida solamente a sacerdotes o monjas, sino a cualquier laico, porque la única forma de purificar el alma es a partir del cuerpo. Estas son series de pinturas neogranadinas donde es muy frecuente encontrar esta idea de la mortificación, tomadas de las historias de los santos. O sea, cada uno de estas imágenes tiene un respaldo narrado, pero al mismo tiempo tiene un impacto dentro de la gente que está viendo o leyendo esas imágenes, porque lo que mencionaba hace un rato, por conformación afectiva, la idea es interiorizar esos relatos para meterlos dentro de su propia experiencia y comportarse como tal.
Em, Incluso aquí hay una relación bien interesante entre El desierto prodigioso, está considerada una de las primeras novelas americanas, al menos una de las primeras neogranadinas, y novela hay que entrecomillarlo bastante, pero es un primer intento literario en el Nuevo Reino, de Solís de Valenzuela. Uno de los personajes es finalmente San Jerónimo, es decir, finalmente no, es San Jerónimo. La descripción de cualquier personaje, aquí habría otra cosa que tendría que mencionar, pero por no alargar mucho este asunto, estaría establecido en la relación de las tipologías que funcionan hasta el siglo XIX, ¿no? Todo lo que hay en la realidad es un desdoblamiento de un tipo bíblico o un tipo clásico. Ahora voy a mostrar unos ejemplos clásicos en donde para que algo exista tiene que ser un desdoblamiento de una realidad de autoridad bíblica, teológica o de textos sagrados. Este es un buen ejemplo de las tipologías donde los personajes están inspirados en figuras bíblicas. Dos ejemplos, por ejemplo, de misticismo, que es el succionar el pecho de Cristo, que es un poco esta idea que mencionaba hace un rato de la relación entre ciencia y sangre, tomado de dos vidas ejemplares, que está relacionado con las pinturas que circulaban en la época sobre la relación corporal con el cuerpo de Cristo. Lo mismo, un último ejemplo de esta línea es la famosa transverberación de Santa Teresa, como aparece frecuentemente en las visiones de las monjas, que a ellas les pasa lo mismo, ¿no? Se aparece un ángel y la transverbera con una flecha. O sea, la narración está completamente inspirada en este tipo de narraciones. Entonces, sigo insistiendo, no podemos desvincular la forma como se establece la imagen literaria con la imagen visual, a pesar de que éstas tengan procesos de ficcionalización. Otro ejemplo, tomado de la flagelación. Y aquí paso ya al último tema, vamos a mencionarlo también a grandes rasgos, que es la relación no solamente en el espacio de lo religioso, sino en el espacio de la historia. Aunque la historia para la época tiene la misma condición. La historia no es la que nos inventamos en el siglo XIX, que narra verdades objetivas a partir de hechos, sino la historia es el espacio donde combaten vicios contra virtudes. Entonces, toda la producción narrativa literaria, la historia es un género literario del siglo XVIII para atrás, incluso aquí en el siglo XIX seguimos encontrando ejemplos, establece mucho estos vínculos de la historia es el escenario donde están combatiendo vicios contra virtudes. En este encuentro de Cortés con Montezuma se están cifrando precisamente las virtudes de Cortés contra los vicios de Montezuma, ¿no? Si hiciéramos una lectura de cada uno de los elementos de este biombo mexicano, podríamos hacer esa lectura compleja y a lo que vengo. Está inspirado en la lectura, la forma como se describe está tomado de Bernal Díaz del Castillo, que es una de las crónicas que ya son conocidas para el siglo XVIII. Y con esto comenzamos a ver ejemplos. Aquí está una de las páginas de la Historia de América de Benzoni, un aventurero, comerciante italiano que estuvo por estos lados en el siglo XVI. Produce una de las primeras imágenes de América, uno de los primeros grabados de América, que los incluye en su texto, y esto va a servir de inspiración para todo el imaginario, el largo imaginario de América, que va a producir los hermanos, el padre y los hermanos, sus hijos más bien, Teodoro de Bry, famosos grabadores flamencos, que al leer las crónicas de América se van a inspirar en producir estas imágenes, una colección que se llaman Los Pequeños Viajes. Los grandes viajes son los de África y Asia, y con esto va a marcar todo este imaginario que tenemos de la conquista, que no es más que ese imaginario, no es más que un imaginario donde no existen conquistadores con gorrito así en puntica, sino que es más una versión libre del siglo XVII y del siglo XX, donde no va a haber estas imágenes de canibalismo, que no está comprobado que hubiese existido, pero es la construcción de la idea del indígena idólatra, bárbaro, caníbal, que está tomado de narraciones literarias. Y este es precisamente el problema
aún más delicado de la ficcionalización, porque lo que quiere hacerse a partir del siglo XIX es leer las crónicas como las crónicas de Indias, que es un género literario, no es historia, como si contuvieran hechos verdaderos y verosímiles, cuando lo que pretende un cronista del siglo XVI es mostrar vicios contra virtudes. Claro, cuando se descontextualiza esta lectura, en el siglo XIX, cuando se comienzan a recuperar las crónicas, estas imágenes de Debris, que son de finales del XVI y comienzos del siglo XVII, se vuelven famosísimas. No hay libro de historia colonial que no contenga una imagen de Teodoro Debris completamente descontextualizada. Y esto hay más Benzoni y más Debris. La correlación es bien interesante porque los Debris se inspiran en estas imágenes, pero al mismo tiempo, esto es lo que vamos a ver en la continuidad, esto es lo que va a dar lugar a esta imaginería. Por ejemplo, estas son tardías, conciencia histórica en México hay muy tempranamente, de hecho esto no lo encontramos en ninguna otra parte, relatos de su propia conquista, aún en la colonia. Tenemos, hay pinturas desde el siglo XVII que están tratando de elaborar a partir de las narraciones, de las relaciones, de los textos, los elementos de la conquista. Entonces, si ustedes observan, al igual que estos elementos que están aquí atrás, lo que estamos viendo es una ficcionalización del indígena porque responde a modelos romanos, fundamentalmente. O sea, ustedes observen, por ejemplo, esta pintura de finales del XVIII, es bien interesante porque los gestos son muy clásicos, ¿no? Son indígenas clásicos, indígenas romanizados, como el santuario o los dioses que están detrás. Luego, todo el armazón de la ficción del indígena y de la conquista de América está toda fundamentalmente de los libros romanos. De hecho, el Inca Garcilaso de la Vega, con su historia del Perú antiguo, está tomada de Tito Livio, como Flavio Josefo sirve de inspiración a la toma de Tenochtitlan, que aparece en varios de los cronistas. Y ya les voy a mostrar otras imágenes. Toda esta mitología heroica alrededor de la conquista que tanto creyó el siglo XIX y los historiadores del XX y XXI está inspirado en narraciones literarias de origen romano. Ejemplos, que Hernán Cortés o Jiménez de Quesada o Jerónimo de Lebrón hayan hundido las naves para que nadie se le devuelva, no ocurrió realmente. Simplemente es un tropo retórico que se toma de los libros clásicos. Esto aparece frecuentemente en las narraciones romanas, el hecho de hundir las naves, tropo retórico. Y esto es lo que venimos a encontrar en muchas de estas relaciones, donde básicamente este encuentro con los indígenas son indígenas romanizados. ¿Cómo fue la conquista? Difícil saberlo. Lo sabemos a partir de una traducción que se hace, que hacen los conquistadores, los frailes y los que escriben a partir de sus lecturas de los libros clásicos que estaban de moda en el siglo XVI, porque finalmente escribir historia como género literario es seguir un modelo. O sigo a Julio César, o sigo a Tito Livio, o sigo a Suetonio, dependiendo de lo que quiera hacer. Y todas estas pinturas, por ejemplo, estas que son de la misma serie, tienen antecedentes narrativos en la literatura del siglo XVI. Lo mismo estas degollaciones de Atahualpa, siguen modelos clásicos de lo que es la lucha contra el infiel, o incluso modelos de carácter bíblico. No son acontecimientos históricos reales que han acontecido tal como nos lo han contado, nos lo han narrado, sino es parte del acto de creer en el siglo XIX que un historiador del siglo XVI escribe en la misma forma como escribe un historiador del siglo XX. Espero hacerme entender con esto, que aquí estoy planteando un problema que tiene un montón de cosas. Y fíjense, por ejemplo, estas pinturas. Esta, por ejemplo, obedece toda la narrativa de lo milagroso. El señor que está ahí de blanco es Santiago Matamoros, o ya es más bien Santiago Mataindios, que así se le va a denominar, o sea, así se le va a denominar, porque los españoles creen que cuentan con el apoyo de la divinidad. Arriba está el ejército de Santiago, el lugarteniente de Dios. Lo vamos a encontrar igualmente en esta pintura, es muy frecuente, y esto está completamente relacionado con las crónicas, Betanzos, las crónicas del Perú, las crónicas de México, Pedro de Aguado, Pedro Simón para el Nuevo Reino de Granada. Siempre en algún lugar aparece un señor en un caballo blanco,
con una espada flamígera en los mejores de los casos, matando indios a doquier. Es el carácter de lo milagroso que sustenta la conquista de América, y estos son unos buenos ejemplos. Ya finalmente tenemos incluso pintura norteamericana, también genera toda una imaginación, claro, esto es muy protestante, sobre el primer contacto. Y no solamente la conquista, sino también hay escasa, pero hay pintura americana del siglo XVII y XVIII, peruana fundamentalmente, que piensa acontecimientos de la Guerra de los 30 años en Europa, o elementos clásicos, por ejemplo, escenas de la Guerra de los 30 años o de la toma española de los Países Bajos, están representados a partir de lecturas de libros de historia que les permite hacer esto es una serie de 15 pinturas que se descubrieron hace unos 10 años en Chile, son peruanas pero están en Chile, o lo mismo, pinturas brasileras o americanas. Aquí en el banco hay una de Hércules, que narran acontecimientos clásicos. ¿De dónde se sacan estas escenas clásicos? El rapto de Helena, o bueno, solamente tengo uno, son elementos que están tomados de las lecturas de los autores clásicos. Finalmente, encontramos en pinturas nuestras, también neogranadina esta secuencia, pinturas que tienen intertextualidad, o sea, no están amarradas solamente. Por ejemplo, esta pintura, una pintura muy compleja, porque está hecha incluso con técnica de espejo, la mitad está invertida, hay que ponerle un espejo para poderla leer. Es la idea de los sentidos, que los sentidos se engañan. Esta pintura, por ejemplo, está tomada perfectamente del relato de Rivadeneira, pero también está inspirada en la idea de San Francisco de Borja, y la idea de la santidad, que va a inspirar poesía como la de Francisco Antonio Vélez, Ladrón de Guevara, que estas poesías son las que va a utilizar Joaquín Gutiérrez para pintar el rostro del virrey Solís, famoso porque termina de fraile unos años después, al terminar su mandato. O sea, es la idea perfecta del hombre humilde, que teniéndolo todo, se rebaja, e incluso es curioso la conexión entre bueno, no me funciona, pero todos los elementos de esta pintura aparecen en esta, botados en el piso. Los guantes de seda, la peluca, el blasón heráldico. Hay una comunicación que está relacionada incluso con la narración literaria. Bien, eso es lo que tenía por contarles. No sé si tiene alguna pregunta. Creo que me extendí un tricitín, pero no mucho. ¿Alguien tiene preguntas? Yo soy Mauricio Puello, soy arquitecto y estoy desarrollando en este momento mi tesis doctoral en Historia y Teoría de la Arquitectura y del Arte. Yo entiendo el ejercicio de lo que has hecho acá, lo comprendo bien desde la iconografía. Sin embargo, hay, a propósito de mi tesis también, hay cosas que me han quedado sonando acá. Por un lado, cuando tú dices que estamos frente a una iconografía que se presenta en una sociedad fuertemente sacralizada. Entonces, eso me lleva a dos cosas. Uno, a qué es una sociedad fuertemente sacralizada y cuál no, punto uno. Y punto dos, el papel que puede cumplir la imagen en esa sociedad sacralizada, más o menos sacralizada. Y eso me lleva a un caso muy concreto que estoy trabajando en este momento. Y es si pudiéramos considerar el capitalismo, ¿sí?, tanto o más, una era tanto o más sacralizada que el siglo XVI o el siglo XVII. Hay estudios, específicamente recuerdo uno de Walter Benjamin, que entiende el capitalismo como un modelo estrictamente religioso. Y por tanto, todas las imágenes que se producen en torno al capitalismo son con una carga fuertemente religiosa. Las ritualizaciones de consumo y en fin. Entonces, yo dudaría que el siglo XVI o el siglo XVII fueran épocas históricas más sacralizadas que la nuestra, ¿sí?
y por tanto la categoría de la imagen pues tampoco lo sería, digamos. Hay estudios también de Debra que hablan un poco del origen sagrado de la imagen en general, de la imagen en movimiento, ¿sí? Es decir, la categoría de imagen en movimiento contemporánea, digamos, ¿sí?, no desplaza la carga religiosa de la imagen, pertenece a un modelo religioso distinto, que es el capitalismo. Los templos son otros, ¿sí? Las nociones de divinidad son otras, incluso más intensas de pronto en el capitalismo. La ritualística en torno al consumo, ¿sí?, y los imaginarios que genera son de una carga emocional religiosa extática mucho más fuerte que una imagen religiosa crística, ¿sí? Entonces, es eso, el comentario iba a eso un poco. Gracias. Sí, buenas noches. ¿Por qué tan escasas las imágenes de santos, lo que usted mostró en su exposición, con rostros aindiados o negroides? ¿Me repite, por favor? ¿Por qué la escasez de imágenes de santos, de imágenes religiosas con rostros aindiados o negroides? Yo hace un tiempo estuve en la iglesia de Santa Bárbara y descubrieron que debajo de la pintura existían unas imágenes totalmente contrarias a lo español, y se determinó que quienes habían pintado esas imágenes eran indios de una encomienda. ¿Por qué no aparecen ahí? Es decir, ¿por qué tan europeizante este tipo de imágenes y no rescatar lo que hicieron en su momento los indios, los negros y los mestizos y las mezclas infinitas de esta colonización española? Jaime, te quería preguntar un poquito por las novelas colombianas del 19, como por ejemplo Ingermina. ¿Novelas colombianas qué, perdón? Del 19 colombianas, como 19. Ingermina o El Alférez Real, por ejemplo, que hacen una ficcionalización del pasado de conquista y de colonia, y un poco como yo las leo, siguen en clave de ver vicios y virtudes, pero quería preguntarte tú cómo ves ahí la diferenciación entre los discursos literario e histórico, que para mí siguen siendo como que están muy mezclados y muy confusos todavía. Ya. Bien, a ver, contesto un poquito en conjunto estas tres inquietudes. Con respecto al primer aspecto, digamos, hay toda una discusión bastante, y no me parece interesante lo que se está diciendo, con respecto al proceso de sacralización del capitalismo o de la sociedad moderna. Primero hay que considerar un asunto, y es que el capitalismo hace parte de la modernidad, pero la colonia también hace parte de la modernidad. O sea, porque a veces como que nos tratan de generar una distancia histórica con la colonia, y no, esto que llaman la colonia es finalmente los antecedentes más cercanos a lo que somos hoy día. Y cuando hablo de una sociedad sacralizada, lo estoy pensando en términos de una sociedad que también piensa retóricamente. Es decir, antes de la aparición, son dos formas de pensamiento distintas. El capitalismo a partir del siglo XIX es lo que se genera a partir del triunfo de la ilustración y del pensamiento racional, pero las sociedades anteriores no ha triunfado del todo ese pensamiento racional. Hay otras formas de pensamiento, el pensamiento intuitivo, el pensamiento, hay muchas otras formas en las cuales a mí lo que es interesante es las formas de pensamiento de primacía retórica, sociedades donde lo fundamental es moralizar, no conocer, y eso es lo que nos establece una diferencia con sociedades posteriores. Claro, no le estoy quitando valor a la aparición de la ilustración o de todo el pensamiento científico que viene dando vueltas desde varios siglos atrás, pero estamos hablando de sociedades que piensan de formas distintas. Y de hecho podemos establecer unos nexos. O sea, la sociedad colonial está vinculada, por ejemplo, con el culto a los mártires, los padres de la iglesia. En el siglo XIX ya no vamos a hablar de los mártires de la iglesia, sino los mártires de la patria y de los padres de la patria, ¿no? Es decir, hay muchos procesos, y entendería su pregunta en ese contexto, hay unos procesos de la sociedad, de sociedades sacralizadas,
que se secularizan. Y aquí también estoy tratando de entender, o sea, y en ese sentido tendría un carácter de sacralización secular muchos aspectos que vienen de la tradición cristiana. Y podríamos darle un valor a lo que usted está mencionando, lo creo igual que usted, que son las sociedades modernas tienen otras formas de sacralizar y darle una sacralización, pero una estructura de pensamiento un tanto distinta. Incluso aquí le podría decir el sermón, por ejemplo, que yo aquí no lo he mencionado, pero la gente lee estas pinturas de una forma muy distinta a la como nosotros lo leemos, porque todas estas pinturas, sobre todo que van a adornar las iglesias, todas estas pinturas religiosas, son artefactos de oralidad. O sea, el cura cuando predica, esos son como las diapositivas de la época. El sacerdote está señalando permanentemente las pinturas. Los sermones son actuados, los sermones son puestas en escena. El sermón no es un sacerdote echándose un speech, sino es una puesta en escena. Lo actúa, se mueve, hay música, hay ruidos, hay gente que lo ayuda. El sermón barroco es teatro. Y esto es lo que apoya esa teatralidad y la intensa relación con la literatura. Son los medios, y esto lo estoy mencionando porque son los medios masivos de comunicación de la época. Entonces, sí sería interesante esa comparación, esa relación entre la modernidad capitalista y la modernidad barroca o mercantilista. Tienes razones, pero fundamentalmente pensaría que tienen estructuras distintas, estructuras de pensamiento, estructuras culturales distintas. Allí la imagen tiene un lugar también distinto. Hoy día, y también un poco a propósito de su pregunta, lo contestaré de esta forma. Hoy día tenemos una relación con la imagen demasiado frecuente, o sea, tenemos imágenes en todas partes, en la tele, en los celulares, en todas partes hay imágenes. En estas sociedades no. Si ustedes quieren ver una imagen con color, hay que ir a las iglesias. O sea, no hay imágenes en todos lados. En las casas no hay imágenes. La gente tiene grabados, que son las estampas, que no son estampas tamaño chiquito como las de hoy, sino son estampas grandes, que la gente muchas veces las coloreaba. En las casas, una pintura es muy costosa. Entonces, digamos, el vínculo con la imagen es casi de lo extraordinario. Cuando uno agarra testamentos, claro, hay familias que tienen 60, 70 pinturas en su casa, como el Marqués de San Jorge, pero esto en el siglo XVIII. Mandar a hacer una pintura es muy costoso, la gente no tiene forma de mandar a hacer pinturas. Lo que tenemos hoy día son cositas que sobreviven, entonces también esto marca una diferencia para una sociedad donde la imagen está sobrevalorada porque es extraño, entre comillas, tener contacto con la imagen. No es con nuestra sociedad moderna, la sociedad del espectáculo, a propósito, donde estamos inundados de la relación con la imagen. Por eso, en estas sociedades la imagen más poderosa es la imagen visual, perdón, la imagen narrada. El sermón es descripción, el sermón es producir imágenes para que la gente pueda establecer un vínculo con esto. Por lo menos hay que establecerlo desde esta perspectiva colonial. Eso no abre debate, pero creo que eso da una idea de problemas. El segundo elemento a su pregunta, no quise especializar la discusión o la conferencia con relación a la pintura mestiza o indígena. Negra no hay, de plano, no hay. En la pintura colonial que conozco en Colombia, o sea, tengo una base de datos más o menos construida, conozco 4 indígenas representados en la pintura, 4. No hay más. O sea, los indígenas no es como en Perú, por ejemplo, que tenemos retrato, porque incluso la corona les concede la posibilidad a los indígenas, a la realeza peruana, a la realeza inca, de cargar sus símbolos de poder y tener escudos de armas, y se les reconoció. De hecho, hay famosas pinturas de matrimonio de un descendiente de San Francisco de Borja, uno de los Borja, con princesas, con una princesa indígena. No es el caso nuestro. Nuestra sociedad es mucho más mestiza, de ahí un poco nuestro culto a lo criollo, ¿no? Toda nuestra cultura es criolla porque desdeña la presencia de lo indígena. México, Perú, Quito son sociedades más mestizas, donde hay tradiciones de pintores más mestizos. Es casi excepcional la pintura mestiza o la pintura indígena en nuestro medio.
porque no hubo escuelas como lo hubo en México, por ejemplo en Texcoco o en Tlaxcala, por mencionar dos sitios, donde los franciscanos preparan indígenas para que sean pintores y hacen sus propias interpretaciones. Lo hay. Aquí hay varios ejemplos, pero que son cambiantes. De plano pintura negra, incluso negros en la pintura prácticamente no hay. Conozco una o dos pinturas que de pronto incluyen algún elemento. Y en esto hay que pensar en las diferencias. No podemos hablar de características homogéneas para la producción y la relación con la literatura de México a la Argentina. Incluso en Argentina y Chile no hay pintura. La pintura se trae de Quito, se trae de los alrededores. Entonces, esto es un problema interesante porque quienes pintan es muy distinto en cada lugar. Y el problema no son los rostros. Les podría mostrar pinturas de Gregorio Vázquez. Por ejemplo, hay una en la Capilla del Sagrario y hay otra en el Museo Nacional donde Gregorio Vázquez pinta una escena religiosa sobre un manto indígena, sobre un manto chipcha, es decir, hasta los criollos están indigenizados. E incluso podemos comenzar a entender esto en relación a la circulación de productos. El problema no solamente son rostros, sino es entender una sociedad criolla y mestiza que se vuelve mucho más compleja y que cada sociedad en América absorbe de maneras distintas esa relación con lo narrado, con lo visual. Y termino a su pregunta con esto. Nuestra tradición es más oral. Nuevo Reino de Granada no tuvo ni la producción literaria, ni histórica, ni visual que tuvo Quito, vecino más cercano, o que tuvo México y Perú. O sea, no estamos ni cerca. Esa es una sociedad muchísimo más oral, donde las cosas funcionan con más oralidad y es una sociedad más criolla y menos mestiza. Entonces, estas pinturas mestizas es mucho más fácil encontrarlas en zonas más indígenas. ¿Sí? Y con respecto a tu pregunta, Daniela, el problema de las novelas en el siglo XIX, digamos, sí siguen teniendo un recurso a la historia, pero a una lectura de la historia. De hecho, estas dos que mencionas, el Alférez Real, son unas de muy poquitas. Hay muchas que desconocemos. Hay un canon completamente desconocido de literatura del siglo XIX que mira lo colonial o incluso mira lo prehispánico. Hay un montón de novelas sobre chipchas, por ejemplo, sobre muiscas, que generan toda esa invención, toda una invención del pasado. Como no hay mucha crónica, como no hay muchos textos, conocemos muy poquitos textos, más bien el canon del siglo XIX acepta un pequeño canon narrativo y sobre eso se trata de dar la invención de ese pasado colonial. Lo curioso es, uno de mis trabajos fue tratar de recomponer el canon antes de la llegada de la imprenta. Sorpresivamente encontré más de 180 autores neogranadinos que escriben antes de 1740. Todos ellos publican en Flandes, en Venecia, en los sitios más insospechados, están publicando. De hecho, los libros que les mostré son publicaciones que se hacen en Europa. No importa que no haya imprenta. Muchos de ellos se excluyen en el siglo XIX, de hecho hoy día casi no los conocemos, y esto tiene una implicación interesante en la forma como se construye el pasado histórico en el siglo XIX. Esa es una de las razones por las cuales el nacionalismo se monta sobre los héroes de la patria, sobre los padres de la patria, y no sobre un pasado indígena porque es prácticamente desconocido. O sea, no hay casi representación. Por ejemplo, si ustedes toman la pintura del siglo XIX sobre la colonia en México o en Perú, es gigantesca, aquí no hay. La pintura histórica o las narraciones históricas pasan por encima por el desconocimiento y porque finalmente el nacionalismo se ensambla a partir de los héroes nacionales que dieron patria, no sobre el pasado, a pesar, claro, esto tiene mucho que ver también con la posición liberal y conservadora. Los conservadores tratan de conservar más ese pasado colonial, pero en el siglo XIX se encuentran muy, muy dispersos. Entonces, una de las razones es esta, y esto es también lo que hace que haya una carencia de literatura histórica o una lectura histórica del pasado. Sin embargo, podemos considerar a Restrepo, podemos considerar a la gran historiografía del siglo XIX, Acosta, Restrepo, Grot, como los mejores ejercicios de narración retórica
que subsisten a pesar de la aparición de la disciplina histórica. Creo que es una investigación que está en mora hacerse, y es cuando aparece realmente una disciplina histórica en Colombia, una conciencia histórica. En esto ya es otro tema, pero le podemos aplicar a estos historiadores del siglo XIX el esquema estructuralista de Heidenreich. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir. Les queríamos contar que la próxima conferencia de Contexto Público es el próximo jueves. Se llama Acto Creativo o Imitación del Tributo y la Deshonra en los Derechos de Autor. Van a venir dos productores musicales, Miguel de Narváez y Felipe Rubio. Los que quieran acompañarnos están muy bienvenidos. Entonces, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes.